Gracias. Gracias, señor Besteiro. La verdad es que me estreno en esta comisión y lo hago con tristeza, porque usted nos ha relegado al último lugar, cuando en realidad nos correspondía al segundo, pero eso no va a negar que nosotros sigamos representando a los 3 millones de españoles que nos votaron en las pasadas elecciones. Señor ministro, bienvenido. Bienvenido. Desde que usted fue nombrado el 21 de noviembre del 2023, ha tenido tiempo de hacer un montón de cosas, Ha tenido tiempo de inaugurar la variante de Pajares, pero también de ser el tuitero más polémico, el más bloqueador. Y además también ha tenido tiempo de ir a un desayuno informativo a explicar sus prioridades antes de venir a esta comisión, que es donde le corresponde. Y fue, creo, en ese desayuno informativo en donde se le hizo la pregunta, ¿no?, la gran pregunta que sobrevuela en la política española estos días. El delito de terrorismo no es amnistiable, dijo usted, es una línea roja. Pues bien, ayer su partido, el PSOE, cedió y pactó con Junts una enmienda a la amnistía sobre los delitos de terrorismo. Aquí debe ser que hay 2 tipos de terrorismo, ¿no? Esos que de alguna manera violan los derechos humanos y otros los que te garantizan el permanecer en Moncloa. Entonces, a mí me gustaría que usted nos dijera si su palabra, lo que hoy nos ha explicado aquí, tiene valor o no lo tiene. Pero bueno, vayamos al lío, que yo creo que es lo importante. Usted ha dicho que quiere un pacto por las infraestructuras de mínimo consenso para evitar que no se cumplan expectativas exageradas. Ustedes, que son los primeros en violentar el principio de igualdad, en establecer prioridades y privilegios para unas comunidades respecto de las otras. Le iba a preguntar si usted tiene alguna intención de impulsar un acuerdo o un plan nacional de transporte e infraestructura que supere esa compartimentación regional y que aporte una perspectiva global a toda España, pero ya me lo ha contestado, a pesar de que en las intervenciones de sus socios han dicho exactamente todo lo contrario. Lo que verdaderamente necesita España es un plan que analice las necesidades de inversión, por ejemplo, en la red de cercanías, que yo creo que han hablado de ella todos los diputados de esta comisión. Mire, ustedes no son nuevos en esto. Ustedes llevan 6 años gobernando. Han pasado por el ministerio 3 ministros y la red de cercanías en cualquier rincón de España es una infraestructura vulnerable por falta de inversión que ha generado un envejecimiento, carencias en la señalización y una red que se paraliza y que estropea en más de lo que debería ante cualquier pequeño problema. Y claro, en estos últimos meses, por ejemplo, el caos en la gestión de Renfe ha generado problemas durante el mes de diciembre, llamado diciembre negro, en los descarrilamientos, averías y situaciones de caos en las líneas de cercanías. En la provincia de Málaga se han producido varias incidencias tanto en los servicios de cercanías de la costa como en los de media distancia con Sevilla. Y el pasado 11 de enero se produjeron cortes en el suministro eléctrico en la estación de Coruña, lo que acarreó retrasos y cancelaciones sin plantear ningún tipo de alternativa. Eso por no hablar de las constantes incidencias como usuaria del AVE que han sido constantes en los últimos meses. Usted, en su intervención, ha anunciado una inversión en una infraestructura fundamental como es la red de cercanías y además ha anunciado que también va a impulsar otras redes de cercanías en Galicia y en Asturias. Y nos ha dicho que va a invertir, pero no nos ha dicho cuánto. Yo lo que quiero saber es cuánto va a invertir. Y, sobre todo, si esta inversión va a ser importante, nos gustaría saber exactamente qué es lo que va a pasar con la cesión de cercanías al Gobierno catalán. Ustedes han acordado el traspaso de las cercanías al Gobierno catalán, un Gobierno que les recuerdo que es incapaz de gestionar nada. Yo soy catalana, no os lo digo a humo de pajas. Es incapaz de gestionar nada más que sus privilegios. En estos momentos tienen una crisis sanitaria enorme, una crisis educativa y una crisis de sequía y son incapaces de dar una solución a nada. Me temo que si ustedes les traspasan las cercanías, lo que vamos a tener los ciudadanos catalanes va a ser más y más problemas. Ustedes pretenden traspasarles esta titularidad cuando lo habían negado siempre. Oiga, la señora Raquel Sánchez, exalcaldesa de Gavá, lo ha negado siempre y lo ha dicho clarísimamente. No tenía ningún encaje legal posible este traspaso y achacándolo al uso que para el tráfico y tránsito entre diferentes comunidades era imprescindible. Ahora sí, 7 votos de investidura después, tiene encaje político. ¿Qué van a hacer?
romper y trocear las dos empresas públicas de Renfe y Adif en 17 servicios regionales, porque entonces, si no, ya no estaríamos en el mínimo consenso que usted nos ha planteado desde el principio en esta intervención. Y luego hay una cosa que también me gustaría que nos aclarara, porque los servicios de cercanías tienen problemas en todas partes y usted nos ha hablado de liberalización del servicio y de colaboración con comunidades autónomas. Me gustaría que nos dijera cómo lo va a hacer. De momento, lo que sí que sabemos es que ustedes se han gastado un dineral, 270.000 euros, en cambiar un logo. En cambiar el logo, 270.000 euros en una red que tiene una oleada de incidencias diarias de la que dependen la vida cotidiana de muchísimas personas, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría que nos explicara exactamente por qué el cambio de este logo, por qué este dispendio. Y también, cuando usted ha hablado de las medidas de apoyo al transporte público, el todo gratis del transporte, nos gustaría saber exactamente a cuánto ascendieron las pérdidas cuando el resultado y la aplicación de este sistema resultó un gran fracaso de la medida por el abuso en los abonos y por las pérdidas ocasionadas. Vamos a los planes aeroportuarios. Usted ha hablado de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. En el aeropuerto de Madrid se elaboró un plan estratégico aeroportuario que se ha quedado metido en un cajón. Nos va a decir si lo va a sacar, pero mire, lo de Barcelona ya, después de oír al señor Gavín y de oír al señor Alonso, ya es que me entra la risa. Porque, mire, no se ponen de acuerdo ni entre ellos. El señor Gavín quiere la ampliación del aeropuerto, pero como es socio del señor Alonso aquí en el ámbito nacional, el señor Alonso no lo quiere. ¿Qué va a hacer usted? Porque el señor Gavín le ha dicho una cosa muy curiosa. Le ha dicho, oiga, esta es una infraestructura del Estado. Usted tiene que decidir lo que va a hacer. Es decir, imponga la ampliación. Pero el señor Alonso, que es su socio, le ha dicho, no, nosotros no vamos a negociar presupuestos si usted amplía el aeropuerto de Barcelona. ¿En qué quedamos? ¿Es una infraestructura principal del Estado o no lo es? ¿Usted va a decidir si se invierten los 1.700 millones o no? ¿Va a convertir el aeropuerto de Barcelona, como usted ha dicho entre sus prioridades, en un gran hub internacional o no? Porque estamos perplejos. La patronal catalana lo exige. Los socios dicen que no. Díganos exactamente qué es lo que va a hacer usted. Y, por último, me quería referir también al tema de transporte por carretera. Y acabo. Ustedes, una vez más, mintieron, ¿no? Dijeron que no iban a aplicar peajes en las carreteras. Ustedes dijeron que no habían pactado eso a cambio de fondos europeos, pero una vez más se les destapó la mentira. Y cuando se les destapó, porque habían asumido ese compromiso con Bruselas, cambiaron peajes por fondos europeos por un nuevo impuesto al CO2, al transporte por carretera. El que contamina paga, dice usted que pasaron a quien contamina no puede circular. Serán, lo que sí se puede es volar, circular no. El que trabaja con una camioneta paga, pero el que vuela en Falcon y hace seis viajes de corto recorrido, precisamente, esos que quieren suprimir en los últimos 6 meses, esos sí pueden. Sí, hombre, un poquito de justicia. Señor Flores, le han dejado 3 minutos. Gobernadas por los amigos. Tercero, comunidades autónomas gobernadas por los adversarios. Cuarta, comunidades autónomas gobernadas por los enemigos. Y yo vengo de una de estas, de la Comunidad Valenciana. Así que no me extraña que no haya hecho usted ni una sola referencia, una de pasada muy superficial, a la problemática en materia de infraestructuras de la Comunidad Valenciana. Tampoco se lo puedo reprochar, porque ni el Partido Popular ni Sumar, no sé si el Partido Socialista lo hará, se lo han reprochado a ustedes. Solamente va a hacerlo este grupo parlamentario. Y haré 3 observaciones, una que tiene que ver con el pasado, otra con el presente y otra con el futuro. Con el pasado. Fallan y fallan. Hasta que algún día pase de madrugada y tengamos que lamentar algún problema gordo. Es lo que dicen los vecinos de Alfafar y Sedaví, que tienen el infortunio de vivir en el punto negro del sistema ferroviario español, en el paso a nivel más peligroso de España, en un lugar en donde han muerto 77 personas, 4 de ellas en los últimos 17 meses, la última de ellas hace apenas una semana, y que se preguntan a dónde van los millones que vuelan por todos sitios. Usted ha dicho que soterramiento solo habrá en los casos necesarios, que algunas expectativas no se podrán cumplir. ¿Es esa su respuesta a los vecinos de Alfafar y de Sedaví? ¿O su respuesta es esta otra?
habrá un reparto de obligaciones financieras entre las instituciones afectadas. ¿Va a soterrar esas vías? ¿Va a pasar de soterrar esas vías o vamos a pagar nosotros el soterramiento de esas vías? Hoy, ampliación del puerto de Valencia. Yo le agradezco su apuesta por esta obra de infraestructura importante para no solamente para la ciudad, sino para la comunidad. Pero esa ampliación tiene consecuencias, tiene impactos. Hace apenas unos días, un estudio de la Universidad de Valencia acaba de hacer público que las playas del Parque Natural de la Albufera han perdido en 30 años el 70% de sus esplanadas de arena y que después del año 2012 perdieron el 50%. Ya que los Reyes Magos que llevó usted a Vigo dejaron ahí los regalos y que a nosotros carbón no nos va a tocar porque su planteamiento es ecosostenible, por lo menos, señor Puente, ¿nos podría obsequiar con algo de arena en la Comunidad Valenciana? Y finalmente, mañana. El pasado verano fue el mejor de la historia para el sector turístico valenciano. La llegada de turistas extranjeros se incrementó en un 9%, la ocupación estuvo en el 80% en julio, en el 90% en agosto. Y eso supone que el aeropuerto de Valencia-Manises, que está preparado para soportar una presión de hasta 10,5 millones y que en estos momentos está soportando presiones por encima de los 8 millones, esté a punto de superar su capacidad. Usted no ha mencionado a ninguno de los aeropuertos de la Comunidad Valenciana, ni a Manises ni a Alicante, en su, por otra parte, larga lista de aeropuertos que están pendientes de obras, pendientes de ampliación o pendientes de remodelación. Ya sé que cuando no solucionamos los problemas de ayer y los de hoy, hablar de los problemas de mañana puede ser un poco utópico, pero como decía ayer mismo la consellera de Turismo de la Generalitat Valenciana, si hablamos de instalaciones aeroportuarias, lo que hace falta es una planificación adelantada. Modificar un aeropuerto, ampliar un aeropuerto, construir una nueva pista, no es una cuestión que se pueda solventar en un año. Me atrevería a decir que ni siquiera en 2 o 3, sino que hace falta una planificación, con lo cual hay que activar de manera urgente los planes directores de los aeropuertos. Creemos que AENA ha estado muy parada en estos últimos años. Tiene que ir terminando. Soterren las vías de Alfafar, tráiganos arena y siéntese a pensar que en la Comunidad Valenciana Alicante necesita una nueva pista y Valencia algo más que una nueva pista. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Flores. El turno para el Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señor Besteiro. Con el permiso del señor Ramos, hablaré de aquello que me parezca en el ejercicio de mi libertad de expresión. Mire, conociendo su talante, señor ministro, la verdad es que en algunos momentos de su intervención me ha parecido un tono absolutamente enternecedor, sobre todo cuando ha propuesto este pacto de consenso, pacto de mínimos, el no generar grandes expectativas y ver cómo le responden sus socios de legislatura. Es que es absolutamente divertido, vaya, yo creo que es divertido. Cuando en realidad y en el fondo yo pienso que también es importante que existiera, como le he dicho al principio, un pacto en materia de infraestructuras que tuviera un análisis global y que se supiera exactamente analizar cuáles son las necesidades de cada uno de los territorios. Un poco mejor dicho que lo que decía el señor Ramos, es decir, saber exactamente cuáles son las necesidades de todo el territorio español y priorizar aquellas que tienen mayores dificultades de conectividad. Y permítame que le haga una pregunta directa, señor ministro. ¿Usted considera que transferir competencias garantizan una mejor gestión? Porque en el caso de Cataluña yo tengo mis dudas, sinceramente tengo mis dudas. Además de que tengo mis dudas, ustedes también las tenían, porque cuando se hablaba de transferir las cercanías, la ministra Raquel Sánchez lo negó reiteradamente. Ustedes han cambiado de opinión, supongo que porque 7 votos tiran bastante más que mantener el criterio, pero lo cierto es que negaron sistemáticamente ese traspaso con una razón tan clara como que afectaba al tráfico y al tránsito entre comunidades autónomas. Hoy usted dice que lo que va a utilizar es fomentar esos traspasos a las diferentes comunidades autónomas siguiendo el modelo de Cataluña. Bueno, ahora hablaré del modelo de Cataluña y lo que me temo mucho es que se va a hacer realidad eso que yo le decía en mi intervención, que Renfe y Adif, las 2 empresas nacionales, se van a convertir en 17 servicios regionales. Y mire, le decía lo de transferir competencias no conlleva una mejor gestión porque cuando usted ha hablado del corredor mediterráneo me ha parecido entender que usted tenía prevista una inversión de 16.000 millones de euros en el corredor mediterráneo, que es una infraestructura que tengo que decirle que es absolutamente necesaria, sobre todo para lo que es la conectividad del ámbito mediterráneo, pero también del transporte de mercancías, que reclaman todas las patronales empresariales para garantizar esa mejora y ese avance de la competitividad en España. Mire, 16.000 millones de euros es lo mismo que el Gobierno, es la misma cantidad que el Gobierno catalán ha despilfarrado en la línea 9 del metro.
16.000 millones de euros en total. Por eso le digo yo que no sé yo si lo de transferir competencias es garantía de una mejor gestión. Yo creo que no. Y, por otro lado, también quería preguntarle en qué se basa usted para decir que no estamos pagando por contaminar, porque los impuestos medioambientales han crecido exponencialmente en los últimos años, exponencialmente, sobre los hidrocarburos, sobre los vehículos de tracción mecánica, y eso afecta a actividades cotidianas, generalmente en el sector de pequeños empresarios y autónomos, y que genera un incremento del coste notable. Entonces, yo me pregunto si es que ustedes, que pactaron primero peajes y luego lo cambiaron por impuestos medioambientales, ¿dónde está ahí la cábala? ¿Cómo me dice usted que no han establecido impuestos por contaminar cuando realmente han crecido en el último periodo exponencialmente? Después, comentarle lo del tema del transporte. Usted ha dicho no hay nada gratis, pero resulta que establecen un plan de bonificación de los abonos o de gratuidad del transporte, de acceso al transporte público. Usted ha dicho que esa era una medida de mejora siempre y cuando se aplique bien, pero créame que los abusos que se han cometido han generado pérdidas, y yo le he preguntado si ustedes han contabilizado las pérdidas que esos abusos han producido. Y me dice usted, hemos aplicado medidas. Hombre, si las medidas son aplicar una fianza de 20 euros e incautarle el ticket al señor que incumple, pues no sé si eso va a ser muy eficiente, porque hay muchas empresas que habían abusado precisamente de la compra masiva de esos tickets y que luego no han esa multa o esa racionalización del gasto no les ha servido para nada porque no les importa, no les causa un menoscabo importante. Y después ha hablado usted, hablando de todo, ¿no?, cuando hablaban de Extremadura, y decía, hemos avanzado mucho en el tren de alta velocidad. Hemos hecho grandes inversiones en Extremadura. Oiga, ustedes llevan gobernando Extremadura desde el año 1983. Desde 1983, señor Puente, ¿no han tenido tiempo en hacer avanzar las inversiones para que Extremadura tenga un tren que por lo menos, ya no le pido que sea de alta velocidad porque entiendo las dificultades, pero hombre, un tren que por lo menos garantice un transporte ágil y eficaz, yo creo que tiempo han tenido de sobras, porque a ese gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura se ha solapado con otros gobiernos del Partido Socialista también en el Gobierno de España. Y, hombre, las inversiones yo creo que podrían haber llegado. Tiene que ir terminando. Y le agradezco, además, que diga que, bueno, usted dice que no le gusta cómo se gobierna la Comunidad de Castilla y León. Pues mire, en el ranking educativo están los primeros. Cataluña va la última. Pero es que mirando datos, en el ranking de inversión social también van de los primeros. Y Cataluña también va la última. En cuanto a modelos de gestión, yo creo que hay mucho que aprender. Muchas gracias.